Abu Simbel. Abu Simbel, un templo para la mayor gloria del grande Ramsés II. Quería que no hubiera duda de qué faraón había construido el magnífico templo de Abu Simbel. En su entrada, 4 estatuas sentadas de más de 20 metros de altura sirven de centinelas. Dedicado a los dioses solares. Abu Simbel, Egipto. El gigantesco templo de Ramsés II de 3200 años fue excavado a partir del lado de un acantilado por orden del faraón. Se trata de una de las construcciones más espectaculares del país y una de las que mejor ejemplifica la magnificencia del antiguo Egipto. El agua subió a 40 metros, ¿vale? Para trasladar el templo, cortaron todo el templo en casi 1042 bloques grandes que se ven desde 3 a 30 toneladas y luego construyeron una cúpula artificial de hormigón de cemento cubierta de arena para imitar la forma de la montaña, pues como estaba antes. El santuario estaba aquí. Ahora o nunca. El santuario estaba aquí, pero la fachada a más de 70 metros. En 1959, cuando la construcción de la gran presa de Asuán amenazó con inundar el emplazamiento, la UNESCO emprendió un esfuerzo de rescate sin precedentes de 20 años de duración que permitió reubicar ambos templos de Abu Simbel piedra a piedra a un terreno más elevado, a unos 60 metros más arriba del acantilado. En verano, más de 50 grados. Ahorita están en invierno. Es el faraón más famoso en la historia del antiguo Egipto, de la dinastía 19. Ramsés II vivió 93 años, gobernó el país 66 años, se casó con más de 30 mujeres y tuvo más de 100 hijos. El verdadero motivo de su construcción fue la exaltación de su poder frente a los enemigos del sur, los nubios. Cabe recordar que los faraones eran venerados como dioses y visitar Abu Simbel es la mejor manera de darse cuenta de ello. Estos templos se llaman los templos del sol, no de Abu Simbel, que es el nombre de la ciudad. En la fachada se ven 4 estatuas gigantescas de Ramsés. Las 4 son de Ramsés. ¿Por qué 4? El primero aparece joven, el último mayor que el primero, durante las etapas de su vida, 30, 40, 60, 80 años. Entre las piernas, las estatuas que salen son la familia del faraón. Pero, ¿qué pasa con la cabeza de la segunda estatua? Está caída al suelo aquí. Se cayó por un terremoto famoso en el año 27 a.C. ¿Hace cuánto? 2000 años. Durante el traslado desde 1964 al 68, el traslado costó 42 millones de dólares. Era más fácil para la UNESCO devolver la cabeza a su lugar, pero ¿por qué la dejaron aquí como estaba antes? Que fue derrumbada hace 2000 años. Arriba, en la cornisa, se ve una fila de los monos. Se observan los monos babuinos contemplando la salida del sol. Ramsés II, como sabemos, tiene muchos monumentos por todo Egipto. Esta es la primera sala. El templo tiene 62 metros de profundidad como estaba antes en el lugar original. 2 salas en el santuario. La primera sala es una sala normal. Cualquier persona puede entrar a la primera sala. Y luego entramos a ver el otro templo. ¿Y dónde nos encontramos después? Pues en el templo Coca-Cola. Abu Simbel marcaba la frontera entre los nubios y el reino de los antiguos egipcios.
todo un aviso a los navegantes, en forma de monumento, en el que las esculturas tamaño colosal de Ramsés II y su esposa favorita Nefertari son sus elementos más destacados. Se comenzó a construir en los primeros años de su reinado, uno de los más longevos de la historia del antiguo Egipto, por cierto, y se prolongó durante unas 2 décadas. El acontecimiento que verdaderamente motivó el proyecto fue la batalla de Kadesh en 1274 a.C., una de las más importantes e impactantes de aquella época, y librada en Canaán, actual Siria. En ella se enfrentaron las tropas del Imperio Hitita y las del Imperio Nuevo Egipcio, que movilizó los mayores recursos militares conocidos hasta la fecha. El resultado de aquella batalla hoy es objeto de discusión. Además del momento de la construcción, hay otros 2 momentos que debemos conocer antes de visitar Abu Simbel: el redescubrimiento y su traslado. Y es que con el paso de los sucesivos faraones, el mantenimiento de estos templos pasó a un segundo plano y más tarde cayó en el olvido, sin aparecer mencionado ni siquiera por griegos o romanos. Sobre estas construcciones comenzó a caer el inexorable paso del tiempo, en forma de arena depositada del desierto, hasta que quedaron prácticamente sepultados al cabo de los siglos. Pero en plena fiebre de egiptología del siglo XIX, fue redescubierto casi de manera casual por parte del explorador suizo Lewis Burckhardt, quien en 1813 descubrió unas grandes cabezas y tocados que sobresalían de la tierra, y se iniciaron los trabajos para desenterrar el monumento, aunque inicialmente con medios escasos. De hecho, lo máximo que pudo conseguir poco después del italiano Giovanni Belzoni, al servicio del cónsul británico, fue abrir una vía de entrada. El gran templo de Abu Simbel, o templo de Ramsés II, o los templos del sol. Como su nombre lo indica, es el más grande de los 2 templos, y el gran protagonista es el faraón Ramsés II. En el exterior, Ramsés II es el personaje de las 4 estatuas colosales sedentes, de unos 21 metros de altura, lo que las convierte en las más grandes que se conservan del antiguo Egipto. Entre sus piernas, a menor tamaño pero más grandes que un cuerpo humano, se encuentran otros personajes de su familia, como su madre, su esposa favorita Nefertari y algunos de sus muchos hijos. Y sobre la entrada, un gran relieve de Ra-Horakhti, el dios del sol, con cabeza de halcón, Horus. Durante todo el siglo XIX, se prosiguió con la difícil tarea de excavar meticulosamente la zona para desenterrar al completo Abu Simbel. En esa primera inspección se certificó que en el interior de los templos ya no contenían las riquezas de antaño, las que tanto soñaban los cazatesoros de la época. Está dedicado a los dioses Horus, Amón y Ptah, que están entre las deidades creadoras y supremas de la compleja religión del antiguo Egipto. Pero también el propio faraón aparece divinizado, tanto en el exterior como en el interior. En el interior presenta una planta más sencilla que otros templos egipcios. Al inicio está su gran sala hipóstila, en la que vuelve a aparecer el omnipresente Ramsés II, en este caso representado como Osiris en estatuas de 9 metros adosadas a pilares. Tras ella, otras salas más pequeñas,
donde también aparece su esposa Nefertari en barcas sagradas y junto a otras divinidades. Cuando Ramsés II, de 14 años, subió al trono, los hititas turcos aprovecharon la ocasión para poner a prueba al joven rey y la frontera septentrional de su imperio. Invadieron y tomaron la importante ciudad comercial de Kadesh en la actual Siria. Ramsés II dirigió sus fuerzas hacia la reconquista de Kadesh, pero fue engañado por espías que le hicieron creer que los hititas estaban lejos del campamento egipcio. Al revés, estaban al acecho en las cercanías y emprendieron el ataque. Los egipcios estaban al borde de la derrota cuando los refuerzos llegaron justo a tiempo. Ramsés II ganó esa batalla, pero no ganó la guerra. Sus maltrechas tropas se retiraron de Kadesh, pero Ramsés no iba a consentir que una verdad insignificante empañara su supuesto triunfo. Ordenó que se elaboraran murales que lo representaran derrotando sin ayuda a los agresores en las paredes de los templos de todo Egipto. En realidad, tras años de negociaciones, Ramsés II acabó firmando un tratado de paz con los hititas. Enormes salas decoradas con frescos conservados a la perfección, envueltas por estatuas colosales que dan paso a diferentes salas de menor tamaño en un viaje tan artístico como místico. Para llegar al santuario interior, con estatuas sedentes de Ptah, Amón, Horus y, como no, Ramsés II. En un acto de perfección astronómica se hace la magia y el sol atraviesa el templo al amanecer para iluminar las estatuas de los dioses. Puede que esa simplicidad se deba a un pretendido y mágico efecto, un fenómeno solar que le daba mayor simbolismo. La orientación del templo era tan precisa que permitía que los rayos del sol penetrasen en la sala interior, iluminando 3 de las estatuas sedentes, a excepción de Ptah, divinidad ligada a menudo al inframundo y por tanto a las tinieblas. Presenciarlo con tus propios ojos al visitar Abu Simbel podría resultar un tanto difícil, pues solo ocurre 2 días al año, originalmente cada 21 de febrero y cada 21 de octubre. Estas fechas podrían corresponder a las de la coronación y el nacimiento propio de Ramsés, y ser un periodo equidistante al solsticio de invierno, es decir, 61 días antes y 61 días después. Pero el desplazamiento del trópico de Cáncer con el paso de los milenios y también la reubicación tras el traslado pudieron haber matizado la precisión de este fenómeno, que ahora pues ha variado un día. Se trata de una de las construcciones más espectaculares del país y una de las que mejor ejemplifica la magnificencia del antiguo Egipto. Por ello, miles de personas llegan hasta aquí a diario a visitar Abu Simbel, dispuestos a descubrir en persona uno de los atractivos turísticos más fotografiados del país. Abu Simbel se encuentra en el extremo sur de Egipto, en medio de la nada, en el desierto puro, donde ninguna gota de agua cae en todo el año. En la orilla occidental del lago Nasser, a solo unos kilómetros de la frontera con Sudán. A su alrededor no hay ninguna ciudad digna de mención, por lo tanto visitar Abu Simbel pues conlleva la planificación de una excursión específica para ello, pues no está de camino a ningún otro destino visitable. El proyecto consistía en la titánica tarea de construir 2 montañas artificiales
en una cota más alta, seccionar los monumentos originales en grandes bloques de piedra y reinstalarlos en su nueva ubicación como un rompecabezas. Se trató de uno de los mayores proyectos de conservación del patrimonio realizado hasta la fecha, que requirió de numerosos equipos de arqueólogos e ingenieros de diferentes países. Egipto, en señal de agradecimiento a los respectivos gobiernos, regaló algunos de los templos de la zona, que también fueron desmontados, numerados y trasladados a otros países. Para que puedas evocarlos al visitar Abu Simbel o incluso anotarlos en tu lista de futuros viajes, son los siguientes. El templo de Debod en Madrid, España. El templo de Dendur en Nueva York, Estados Unidos. El templo de El Silla en Turín, Italia. El templo de Tafa, Leiden, Países Bajos. Junto al lado se encuentra el templo de Nefertari, la esposa preferida del faraón. De tamaño inferior pero similar belleza, la fachada de este templo cuenta con 6 figuras talladas en la roca y su interior tampoco tiene nada que envidiarle al del templo principal. Templo de Hathor o Nefertari. Ya desde la entrada se aprecia un hecho prácticamente insólito en aquel periodo del antiguo Egipto. Nefertari aparece a igual tamaño que Ramsés II, en este caso de pie y de 10 metros de altura. Son 6 estatuas colosales, de las que 4 representan al faraón y 2 a la reina. En el interior, que es aún más sencillo que el templo de Ramsés II, también se le representa en numerosas ocasiones al mismo tamaño que Ramsés II. En ellas, Nefertari aparece acompañada de Hathor y otras divinidades femeninas como Nut. Ubicado junto al templo de Ramsés II, no podrás pasarlo por alto al visitar Abu Simbel. Está dedicado a la diosa Hathor, asociada precisamente a las reinas del antiguo Egipto, aunque recibe el nombre de la reina Nefertari porque ella sería la inspiradora última del monumento. Es bien sabido que era la esposa favorita de Rameses, y se considera que el templo de Hathor sería una de esas muestras de amor y respeto. Por dentro, este segundo templo tiene una sala hipóstila con columnas cuyos capiteles adoptan formas de Hathor con orejas de vaca. Además, cuenta con su propio santuario y otras estancias complementarias como pequeños almacenes. La gran mayoría de las personas deciden visitar Abu Simbel durante el día, en buena medida obligados por los horarios de los aviones y los autobuses que les llevan y les traen a Asuán. Sin embargo, también es posible visitar Abu Simbel por la noche y de hecho es incluso más recomendable la experiencia, pues es mágica. Ambos templos reciben una iluminación especial y son objetos de un fantástico espectáculo de luz y color. Para hacerlo realidad, las dos opciones posibles son alojarse en alguno de los pequeños hoteles del poblado de Abu Simbel o bien realizar un crucero privado por el lago Nasser. Gracias por ver el video. Ahí nos vemos.